Viva la rosa de Sarón, el Hijo unigénito de Dios, Yeshua es, tal como imaginé. Viva la rosa de Sarón, Mesías, Cordero y León, testigo fiel, el Verbo hecho carne. Luego le vi, creí, temí por tu hablé, creí, lloré, fue lámpara a mis pies, el inmortal de Dios, la vida eterna. Vi descender al Espíritu de Dios como paloma, y bauticé al Mesías, unigénito del Padre. Luego me fui y pude comprender que ha sido lámpara a mis pies, el inmortal de Dios, la vida eterna. Viva la rosa de Sarón, el Hijo unigénito de Dios, Yeshua es, tal como imaginé. Viva la rosa de Sharon, Mesías, Cordero y León, testigo fiel, el Verbo hecho carne. Luego le vi, creí, temí por tu hablé, creí, lloré, fue lámpara a mis pies, el inmortal de Dios, la vida eterna. Vi descender al Espíritu de Dios como paloma, y bauticé al Mesías, unigénito del Padre. Luego me fui y pude comprender que ha sido lámpara a mis pies, el inmortal de Dios, la vida eterna. Vi descender al Espíritu de Dios como paloma, y bauticé al Mesías, unigénito del Padre. Luego me fui y pude comprender que ha sido lámpara a mis pies, el inmortal de Dios, la vida eterna. Salve, Señor. Fuera de ti no hay quien salve. Tú eres el Todopoderoso, el que está con su pueblo, el que escucha la voz de su pueblo, el que mira, Señor, lo que está sucediendo en nuestra nación y en las naciones de todo el mundo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que sea la palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Dirígenos, Señor, por tu palabra y muéstranos, Señor, lo que tenemos que hacer a través del consejo, Señor, y que nuestros corazones sean obedientes, Señor, y entremos al orden tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén, amén. Familia, aquí estamos como pueblo de Dios, unidos, así nos quiere el Señor, unidos como un solo hombre, venceremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y quiero darles un mensaje que Dios trajo a mi corazón. No es un mensaje de humana sabiduría ni de teologías, es algo que Dios trae al corazón de sus siervos para impartírselo a su pueblo. Todos recibimos de esa unción, de esa bendición, que es su palabra bendita, su palabra de poder, su palabra revelada, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso declaro que aquí está el Señor en tu corazón, en mi corazón. Y eso es lo más importante, y eso es lo que hace importante esta convocatoria, que Dios está con nosotros, y Él aún es el que ora
en aquel que ora, Él es el que ora, el Espíritu ora en ti, el Espíritu ora en mí, el Espíritu habla a través de mí y el Espíritu es el que abre el corazón para que podamos entender su mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, así lo declaro, Señor, tu presencia en medio nuestro. Amén y amén. Bueno, iglesia, vámonos allí a Génesis 16. Allí hay una historia que quiero comparar en el poder del Espíritu con lo que también está sucediendo en estos tiempos. Allí está allí está la letra, pero Dios nos dará el rema en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice allí Génesis 16:1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, para entender bien el propósito de este mensaje, vamos a poner a Sarai mujer de Abraham y a Abraham como la autoridad. Y vamos a poner a la sierva egipcia Agar como el pueblo, que está ¿qué? Bajo autoridad. Porque todos bien sabemos que el reino de Dios es un gobierno. ¿El reino de Dios qué es? Un gobierno. Y en un gobierno debe haber orden. Por eso es que el Señor enseñó allí en la oración modelo. ¿Qué dice allí? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Ese es el clamor de un pueblo. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? ¿Por qué venga a nosotros tu reino? Porque hay alguien que está gobernando de una manera injusta. Hay algo detrás de un mal gobierno, hay un adversario. Hay alguien que no está bajo el orden divino. Por eso el reino de Dios, ¿qué es? Un gobierno. Un gobierno que es un gobierno que trae orden. Entonces, llevándolo así de esa manera, vámonos a la familia. ¿Qué hay en la familia? En la familia hay ¿qué? Un gobierno. También en la familia debe de haber un orden. Ese es el propósito de Dios. Por eso dice, honroso sea el matrimonio. ¿Por qué? Porque a través de un matrimonio constituido por el Señor, fluye ¿qué? Una familia. Y en esa familia tiene que haber ¿qué? Un gobierno, pero también un orden. También vamos allá a una nación. ¿Qué hay en una nación? ¿Hay qué? Un gobierno. ¿Hay qué? Un pueblo que gobernar, pero también hay un gobierno. Pero, ¿qué sucede allí? ¿Será que hay orden o hay desorden? Por eso aquí comienza la palabra de Dios hablándonos a través de su Santo Espíritu. Y seguimos leyendo allí el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Dice aquí la palabra, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Y atendió qué? Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué sucedió aquí? Aquí vemos cómo la falta de fe se va manifestando. ¿En qué? En la impaciencia. En la impaciencia. Mire cómo aquí estos siervos, tipología de la autoridad, ¿qué tuvieron? Impaciencia. Porque muchas veces la tardanza de Dios a lo que Él habló, a lo que Él prometió, produce ¿qué? Impaciencia. Y lo más tremendo que nos muestra este pasaje, que también, que la fe sin amor también es muerta. La fe sin amor es muerta y a medida que vamos avanzando vamos entendiendo. Porque la fe sin amor es ¿qué? Religión. Y la religión no puede hacer nada ni ni por un gobierno, ni por una familia, ni por una nación. Porque allí no hay qué, allí no está el orden divino. Entonces aquí vemos un ejemplo en Sara. Y luego también como un cáncer comienza a carcomer el alma de Abraham, aquel hombre que era la autoridad en su casa. Y mire lo tremendo de la historia. Vemos cómo ambos trataron de ayudar a Dios. Ambos trataron de ayudar a Dios. Mire lo que dice. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Pues bueno, muchas veces no nos ponemos en los zapatos de las demás personas. Claro, ¿qué haríamos tú y yo en los zapatos de Abraham y de Sara, ya viejos? Ya no tenían esperanza en nada. Aunque Dios les habló, pero en medio de la espera se desesperaron. Por eso es que Dios quiere traernos este mensaje, para que, dice la Escritura, que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, se escribió para que por medio de las Escrituras fuéramos consolados y fuéramos, ¿qué?
aconsejados y alineados en el propósito de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Abraham atendió el ruego de Sarai. ¿Por qué Abraham no atendió más bien a la promesa que Dios le había dado? Y atendió solamente fue a la voz de su mujer. Como que la historia se repite allá en el huerto del Edén. Entonces, eh, ¿por qué les digo que Abraham, ¿por qué no atendió a la promesa de Dios? Porque si vemos en el capítulo 15, versículo 1, allí dice que Dios promete a Abraham un hijo. Y sabemos que lo que Dios promete, Él lo cumple. Entonces dice aquí, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas. Oye, Abraham, ¿cuál es tu temor? Él ya conocía lo que había en el corazón de Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Señor Dios, mi Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. No es justo, oh Dios, diría él. Entonces dice aquí el versículo 4, vino a él palabra de Jehová, qué bendición, vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mire, ya Dios le había dado la promesa. ¿Cuántas promesas Dios nos da? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en esa promesa. Ya está la promesa. Ya Dios habló. Esperemos con paciencia el cumplimiento de esa promesa. Pero mire cómo sucedió aquí al siervito, que también nos sucede a muchos de nosotros, sino a la mayoría. ¿Atendemos qué? La voz de que no tenemos que atender. Y Abraham, en vez de atender la voz de Dios, la promesa de Dios, atendió fue que la voz de su esposa. Él debía ser un hombre más espiritual. Aquí prácticamente Abraham estaba en la pura carne. Aún su corazoncito no había sido mudado, no había sido circuncidado. Entonces vemos lo que sucede aquí. ¿Por no qué? Por no andar qué, allí creyendo a Dios y el orden divino. ¿Cuál era el orden divino? Se suponía que Dios le daba a ese hijo el cumplimiento de esa promesa a través de su misma esposa. Él estaba viejo, ella también estaba vieja, o sea que a la final solamente esperar que ese milagro sucediera. Pero ¿qué sucedió? Se impacientó nuestro amigo. ¿Sabe por qué? Porque el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y aunque Abraham es nombrado el hombre de la fe, pero aquí vemos que aún se llama Abraham. Entonces vemos como el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Pero mire lo hermoso que luego que ya comienza esa fe verdadera, ahí ya es el fin de qué? De la ansiedad. Hubo un comienzo para Abraham, pero también hubo un final para él. Luego fue el nombrado ¿qué? El padre de la fe, porque el comienzo de la fe verdadera es el fin de la ansiedad. Pero aquí Dios nos muestra para que nosotros también aprendamos y sepamos ser, ¿qué? Espirituales, llenarnos de Dios para poder tener, ¿qué? Esa paciencia, porque solo la paciencia y todo lo que viene de Dios a través del Espíritu viene es por el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces la falta de fe se manifiesta en impaciencia. ¡Qué tremendo! Entonces es aquí donde Dios comienza a orar. Y entonces vemos la enseñanza cómo nosotros como cristianos carnales, digámoslo así, porque podemos ser espirituales por un tiempo, pero nuevamente la carne puede levantarse, porque descuidamos quizá la oración, quizá el escuchar la palabra, el meditar en ella, y podemos de repente obrar carnalmente. Entonces, lo más tremendo es que hasta aplazo le ponemos a Dios, Señor, si tú no lo haces, entonces tendré que hacerlo yo mismo. Y eso es lo tremendo. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros, que pare ese desvarío en cada uno de nosotros, su pueblo. Seguimos leyendo allí. Dice, dice el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia,
Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Mire lo tremendo. Y se llegó a Agar. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mire lo que hace una mala decisión. Mire lo que hace uno no, si no anda en el espíritu y en la carne. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos malas decisiones. ¿Qué sucedió con esta mala decisión? Concibió, dio un mal fruto, un mal fruto, dio un mal fruto. ¿De dónde se derivó ese fruto? De una mala decisión. Pero mire lo que ocurrió aquí, según nos dice la escritura. Dice que entonces, después de que se consiguió ese fruto de una mala decisión, miraba a Agar con desprecio a su señora. Mire cómo se llenó de orgullo, Dios mío. Mire cómo esta bendición tan grande no la pudo asimilar esta mujer. Recuerde que Agar es tipología del pueblo de Dios. Ella se sintió orgullosa de que había recibido esa bendición. ¿Cuántos en el pueblo de Dios se sienten orgullosos por sus logros? Se sienten orgullosos aún de sus gobernantes, porque muchos se sienten orgullosos de sus gobernantes cuando van a votar. Ese sí va a cambiar nuestro país. Y se sienten orgullosos aún mucho pueblo, se siente orgulloso del conocimiento que tiene y a veces ese mismo orgullo nos lleva a ser sabios en nuestra propia opinión. Y Dios mío, ¿y ahí es donde viene qué? El quebranto. ¿Y ahí es donde viene qué? El fruto de una mala decisión. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios, que antes de la caída, antes del quebranto, primeramente está ¿qué? La soberbia, el orgullo, y eso es lo que nos pone en problemas, iglesia. Es tremendo, es tremendo. En el nombre poderoso de Jesucristo, por eso Dios quiere evitarnos todas estas cosas, querida iglesia. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndola encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Dios mío, mira. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y siempre que estamos haciendo, cada que cometemos algo malo, por lo regular siempre estamos buscando ¿qué? Culpables, siempre buscamos culpables. Y eso es como lo normal en el ser humano. Y eso lo vemos desde Adán. Es que la mujer que me diste, dijo Adán. Y hasta ahora siempre buscamos la forma de culpar que a los demás de nuestros errores, de nuestros descuidos, de nuestras malas decisiones. Aún lo vemos en la parte de la autoridad. Aún lo vemos en la parte de la autoridad. ¿Cómo así? Voy a llevarlos allá a Primera de Reyes 18:17. Mire cómo las autoridades cometen tantos errores. La autoridad en la familia, la autoridad en el gobierno. Aquí vemos una autoridad que gobernaba al pueblo de Dios. Mire lo tremendo. Primera de Reyes 18:17. Mire lo que sucedió. Dice allí la palabra. Cuando Acab, ¿quién era Acab? El presidente de ese entonces, el gobierno de ese entonces. Entonces dice que vio a Elías. ¿Quién era Elías? El representante de Dios. Y le dijo, ¿qué le dijo? El gobierno de ese entonces, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Mire, el descarado este antes le echaba la culpa ¿a qué? Al representante de Dios, al que representaba al pueblo de Dios. Y esa es la misma historia. El pueblo le echa la culpa al gobierno y el gobierno le echa la culpa al pueblo. Dios mío bendito. Entonces, mire cómo acá dice que ve a Elías y el descaradito este le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Entonces él responde, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí él le dio la respuesta efectiva, la respuesta que este hombre tenía que escuchar.
Ahí le dio la respuesta. ¿Cuál era la causa? Que él no era el que había turbado a Israel, sino la casa de su padre, dejando que los mandamientos del Señor su Dios. Y es que eso lo podemos verificar allá pasando la hojita, en el capítulo 16, eh, versículo 30, de Primera de Reyes 16:30, que dice, y reinó Acab, hijo de Onre, sobre Israel, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onre, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Mire lo tremendo, qué mala decisión la que tomó este hombre. Si este hombre conocía al Dios de Israel, al Dios que había abierto el mar rojo, al Dios que le servía y que lo puso a servir al pueblo, porque como sabemos, Dios es el que pone reyes y quita reyes, y si en ese entonces estaba reinando, es porque Dios lo puso. Imagínate, ¿estaba reinando qué? Sobre Israel, sobre su pueblo. ¿Qué sucedió? Una mala decisión, tomó por mujer a Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Dice que mató a los profetas de Dios, mató la fe verdadera. Y mire lo tremendo de la situación. El versículo 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Imagínense, e hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Dios, el Dios de Israel. Mire lo tremendo. ¿Qué sucedió? Hay una causa, hay una causa. El gobierno puede estarle echando la culpa al pueblo y el pueblo también echándole la culpa al gobierno, pero hay una causa. ¿Qué causa había aquí? Que el pueblo había abandonado los mandamientos de Dios. Y un mandamiento importante, ¿cuál era? Importantísimo. No hagáis imágenes, no haya idolatría, no adoren a otros dioses. Y la historia se repite, y la historia se repite. Muchos le podrán echar la culpa al presidente Iván Duque, muchos le echan la culpa, pero el hombre recibió un país que en desorden, un gobierno en desorden, un gobierno que no teme a Dios. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? ¿Qué esperar de un gobierno así? ¿Y qué podrá recibir un pueblo de un gobierno que está lejos de Dios, en su idolatría, en sus desvaríos? Dios mío bendito, ¿qué puede esperar allí? ¿Por qué? Porque las malas decisiones que hacen, lo único que hace es turbar, turbar a un pueblo. ¿Qué dijo allí el rey? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y miren, a Israel. Mire cómo está nuestra Colombia turbada. Las naciones están turbadas. ¿Quién es el culpable, iglesia? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? El profeta. El profeta le respondió claramente cuál era la causa. Yo no he turbado a Israel, sino que la casa tuya, la casa de tus padres, dejaron los mandamientos de Dios, abandonaron la palabra de Dios, no creen a la palabra de Dios y siguiendo a sus Baales. Eso es lo más tremendo, iglesia. Por eso Abraham y Sara, tipología de autoridad, y Agar, tipología del pueblo. ¿Qué dice Proverbios 26:2? Dice que, Amén. di- Bendiciones, hermanos. Perdonen un momentito que se le cayó la señal al pastor. Vamos a esperar que vuelva. dejando los mandamientos de Dios, como quien dice en este tiempo, abandonando la palabra de Dios, no creyendo a la palabra de Dios. Ahí está la causa. ¿Y qué ha sucedido? Han seguido es que a los Baales, a los Baales. ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo están las naciones? ¿Están qué? Sumidas qué? En la idolatría, en el orgullo. Mire lo que sucede con la adivinación, porque detrás de la idolatría está la adivinación. ¿Y la adivinación qué produce? Produce rebeldía. La adivinación produce rebeldía. Un pueblo
rebelde, un pueblo que se levanta, obviamente, y hay motivos para levantarse contra un gobierno corrupto, claro que sí, pero por eso la iglesia de Dios se levanta, pero en oración, en súplica. Pero mire lo triste de la historia, cómo este pueblo en aquel entonces era un pueblo idólatra. Detrás de la idolatría estaban adorando era a los Baales, como quien dice, a Satán y a sus demonios, al reino de las tinieblas, porque la adivinación produce rebeldía y la idolatría, terquedad. Allí dice que en 1 de Samuel 15:23, dice que la idolatría es como la obstinación. ¿Qué es obstinación sino terquedad? Entonces, ¿qué produce la idolatría? Terquedad, la terquedad. La gente se le habla, se le predica. Dios le da esos mensajes tan tremendos a muchas personas y se les habla sobre, y la palabra habla sobre la idolatría en tantos pasajes. Pero nada, tercos, como dice la Biblia, como el mulo, que les tiene que poner freno, tercos, solamente terquedad. Pero ¿de dónde viene eso? De la idolatría, que viene desde dónde? Desde el gobierno, desde la cabeza, aún desde el gobierno, entre comillas, eclesiástico. Es tremendo. Entonces, mire lo, el versículo 6, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 6? Volviendo a Génesis 16. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué sucedió? Era afligida y por eso, ¿qué hace la aflicción? Hace huir. Entonces, mire cómo lo más tremendo aquí de la historia es que, ¿quién era Abraham? El hombre de la fe, ¿cierto? Pero ¿cómo respondió aquí? El hombre de la fe, ¿cómo respondió la fe? La fe respondió sin amor respondió la fe, sin amor respondió la fe. Y eso me hace recordar allí la historia del samaritano. Pasó el sacerdote, pasó el levita ante aquel hombre caído que estaba sufriendo, estaba en angustia y pasaron de largo, pasó de largo. Y eso es lo que hace la fe sin amor. Eso es lo que hace la fe sin amor, porque ya sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que está en la fe y está en la esperanza, pero lo más importante de todo y que es sobresalir es que el amor, el amor. Aquí en este versículo vemos cómo se resalta el desamor y la falta de compromiso de esta autoridad. ¿Qué había allí? Egoísmo. ¿Qué hay en el gobierno? ¿Qué hay en las autoridades? Falta de compromiso. Solamente egoísmo, solamente piensan que en ellos, en su bienestar. ¿Qué pensaría allí la autoridad Abraham y Sara? ¿Qué pensarían allí? ¿Por qué Abraham, siendo que él era el que había escuchado la voz de Dios, el que había prácticamente era la autoridad que Dios había puesto allí, le había dado una palabra, una promesa? ¿Qué hizo él? En vez de ir donde Sarita, mi amor, tú eres la única, tú eres la mujer que yo amo, pues ya tomamos esta decisión, asumámosla, vamos a ver qué sucede con el tiempo. Dios de todas maneras nos habló y si me equivoqué, pues Él me hará entender, nos hará entender, pero por ahora ya no hagamos sufrir a esta pobre mujer tipología del pueblo. Entonces mire lo más tremendo que Abraham ni siquiera cuestionó la idea de Sara, ni se queja, ni protesta. Fue muy seco allí, fue muy seco. ¿Y todo esto es qué? Tipología de la religión, tipología de la religión, tipología del hombre sin el espíritu. Allí está este ejemplo que Dios nos quiere dar a través de este mensaje. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios que Dios siempre interviene. Dios siempre le da un rumbo diferente a las cosas. Gloria a Dios que si no fuera por Él, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de su pueblo, su iglesia? Entonces vemos aquí en el versículo 7 y 8 cómo Dios interviene de una manera sobrenatural. Y entonces dice la Biblia en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová. ¿Y la halló quién? El ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo
delante de Sarai, mi señora. Huyo de Sarai, mi señora. Como quien dice, huyo de mis responsabilidades. Estoy huyendo de mis responsabilidades. Prácticamente el ángel le dijo, oh Sarai, ¿qué estás haciendo? Estás huyendo de tus responsabilidades. Estás huyendo de tus responsabilidades. Pero mire lo hermoso, cómo Dios interviene de una manera maravillosa. Cuando hay injusticia, porque realmente allí Agar estaban cometiendo una injusticia sobre ella, aunque ella se llenó de orgullo, pero igual la autoridad no tenía por qué haberse comportado de esta manera. Frente a esta situación obraron ¿qué? Injustamente. Pero gloria a Dios que allí cuando hay una injusticia, como todos podemos ver que haya una injusticia en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestras vidas. Pero en medio de esa injusticia aparece ¿quién? El ángel de Jehová, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es el mismo Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Allí apareció el ángel, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es Jesucristo? Porque Jesucristo es la justicia de Dios revelada en Jesucristo. Allí se manifiesta la justicia de Dios. ¿En quién? Revelada en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. ¿Cuántos hemos recibido injusticias? Pero dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él, como dice en 2 Corintios 5:21, que el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora nosotros estamos ¿qué? Bajo la autoridad de Jesucristo, bajo el reino de Jesucristo, porque así lo dice en Romanos 8:17, que si por el pecado de un hombre solo reinó la muerte, por la desobediencia de un solo hombre que perdió la autoridad, solo reinó la muerte, el caos, la destrucción. Eso es lo que está reinando en el mundo. Pero gloria a Dios dice que por la obediencia de uno solo, esto es Jesucristo, Dios mío, dice que ahora reinan ¿qué? Los que hemos recibido la abundancia de su gracia y el don de justicia. Gloria a Dios, como quien dice el pueblo de Dios ahora está ¿qué? Bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora el pueblo de Dios está reinando. Antes no, porque estamos bajo el poder de ¿qué? Del que desobedeció, bajo el poder de aquel que tomó el control. Pero ahora el pueblo de Dios está bajo ¿qué? Bajo la autoridad de Cristo, reinando en vida. Porque mire lo que hizo el buen pastor. Mire cómo dejó allí prácticamente Abraham y Sara quedaron allí. ¿Y él que se fue? A salvar esa ovejita que estaba perdida, esa ovejita que había sido, ¿qué? Menoscabada, esa ovejita que estaba, ¿qué? Allí herida, prácticamente a punto de morir, porque eso es lo que tenía allí Agar prácticamente en el desierto, estaba, ¿qué? Esperando ya la muerte con su hijo. Y de repente en medio de estar viviendo esa injusticia, se le aparece el ángel. ¿Y qué hace? La justifica. Oh, y mire la orden que le da, gloria a Dios. Mire, uy, Dios mío, que podamos entender este mensaje, Dios mío, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mire la orden, digámoslo así, el consejo, la orden que le da en el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mire, vuelve a tu señora, como quien dice, vuelve a tu autoridad, vuelve a tu autoridad, pero eso sí te pido, ponte sumisa bajo su mano, ponte sumisa bajo su mano, mire, y eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo, está sacando todo orgullo del pueblo, todo orgullo aún de la autoridad, porque Dios obra en todos, en la autoridad y en el pueblo, como Dios obró en Abraham, en Sarai, también obró ¿qué? En aquella mujer que estaba siendo ¿qué? Tratada de una manera injusta. Pero mire cómo, ¿por qué fue tratada así? Porque ella también ¿qué? Manifestó ¿qué? Orgullo, porque el orgullo ¿qué hace? Produce quebranto. Y eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Está sacando todo orgullo. Y está a través de esta palabra y todas las que hemos escuchado, cómo está haciendo de nosotros ¿qué? Un corazón diferente, un corazón ¿qué? Humillado ante la presencia de Dios, humillado, humillado. Por eso es que todos en este tiempo, digo que el versículo clave que Dios da a su pueblo es lo que dice allí en 2 Crónicas 7:14. ¿Cómo dice? Si se humillare mi pueblo, como quien dice, si mi pueblo es sumiso,
si mi pueblo es sumiso. ¿Qué es la sumisión? Es humildad. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, mire lo tremendo, y oraren y buscaren mi rostro, óigalo. Y eso es lo que está haciendo el pueblo. Pero hay una clave allí, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tristemente, iglesia, nos hemos quedado solamente hasta donde llega y se convirtieren. Nos humillamos, a veces también parece una humillación como una falsa sumisión, una falsa humildad. Ay, qué triste. ¿Cuánto pueblo está así? ¿Cuánto pueblo supuestamente dice que se humilla ante Dios y le oran y buscan su rostro? Pero ¿cuánto pueblo aún no se ha convertido al Señor de corazón para que Dios pueda oírnos y pueda qué? Perdonarnos y pueda qué? Sanar nuestra tierra, sanar primeramente nuestro hogar, nuestra vida y nuevamente qué? Nuestra nación, porque todo empieza desde casa. Por eso aquí le dice el ángel del Señor, le dice Jesucristo a aquella mujer tipología del pueblo: vuelve a tu señora, vuelve a la autoridad, vuelve al orden y ponte sumisa. Óyelo bien, ponte sumisa. Dios nos quiere sumisos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de Agar obedecer el consejo, obedecer aquella orden? Tuvo un resultado. Le nació un fruto de esa obediencia, de volverse sumisa nuevamente. No murió, mas vivió para contar qué, como Dios la había bendecido y le dio un fruto. ¿Cuál fue ese fruto? Ismael. Dios oye, quiere decir Ismael, Dios oye. Como ya vio allí que Dios le escuchó, porque la sumisión da buenos resultados. La sumisión, iglesia, da buenos resultados. Porque es allí donde Dios abre los ojos del entendimiento. Y allí donde podemos reconocer a Dios, a nuestro Dios verdadero. Y cómo podemos ver la justicia de Dios en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Y mire lo más hermoso. Luego ella pudo ver ¿qué? A ese Dios, pudo obtener ese encuentro con Dios tanto que reconoció allí y dice que Dios, aquel Dios que me ve. Vamos a seguir leyendo. Dice allí, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Mire lo que concibió: una mala decisión. ¿Concibió qué? Un quebranto en una familia. Pero mire como la buena decisión que cometió esta mujer, tipología del pueblo, también trae un buen resultado a su vida. ¿Cómo dio a luz qué? Un hijo. Tuvo un fruto en medio de su angustia y de su aflicción. Hubo un buen fruto. ¿Cómo se llamó el nombre? Ismael. Porque dice que el Señor qué? La había oído en medio de la aflicción. Como quien dice, ese nombre se llamó qué? Ismael. Dios oye. Y luego dice aquí la palabra: y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y él ante todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella estaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al Dios que me ve. ¡Ah, qué bendición, familia! ¡Qué bendición! No solamente ella pudo reconocer y saber que el Dios que le oía, también pudo reconocer al Dios que le escuchaba, al Dios que le escuchaba, pero al Dios que ella podía ver. Aleluya, iglesia. Es que en medio de nuestras dificultades, allí podemos ver cómo Dios nos escucha, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro clamor, Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo, Él nos está viendo, Él está viendo lo que está sucediendo. El Dios que te ve, ese Dios que vio la angustia de esta mujer, también te está viendo a ti, también está viendo a nuestra Colombia. Por eso hay una enseñanza aquí ni la tremenda. Esta enseñanza Dios se la entregó a aquella sierva allí. Allí le dio una lección que ella nunca olvidaría. Una lección ni la tremenda. Ella aprende lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos, iglesia.
Allí, mire cómo ella corrió de sus obligaciones, como mucho pueblo quiere correr de Dios, correr del Señor, sin esperar que Dios, en medio de la angustia, Él está allí. Y a veces uno en medio de la angustia y en medio de las injusticias quiere correr, y aún muchos querrán morir. Eso es tremendo porque ¿quién quiere ser quebrantado? ¿Quién quiere recibir una mal paga de alguien que le ha servido, de alguien que con tanto amor le ofreció, como una madre le ofrece tanto amor a una hijita, a un hijito? Y cómo de repente estos hijitos la abandonan, cómo de repente estos hijitos la dejan injustamente y sin imaginar el dolor tan grande que causan una madre abandonada o un esposo que al principio muestra su fachada de amor, de buena persona, pero de repente comienza a mostrar su otra máscara y viene el maltrato y viene la injusticia. Dios mío bendito, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere, que en medio de todo eso podamos entender que Dios todo lo está mirando, todo lo está viendo, aún lo malo, pero también lo bueno. Dios ve todo, lo bueno y lo malo, Él lo está observando, familia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Te das cuenta que Dios te está viendo? En todo momento Él está viendo tus angustias, tus procederes, aún tus comportamientos. Él te ve tal como eres, lo que vives, lo que sientes. Él, Él ve. Él ve todo lo que está pasando en nuestra Colombia, en las naciones. Él lo ve todo, Él lo ve todo. Iglesia, Él todo lo ve. ¿Será que Él no hará nada? ¿Será que Él no hará nada, familia? Algo hará el Señor, algo hará, como hizo aquí con Agar, tipología del pueblo, que fue justamente tratada por la autoridad. Y mire cómo vemos la historia desde el Éxodo. Vemos cómo Dios siempre a su pueblo, siempre le da la salida. Siempre allí le muestra su favor, su amor, su misericordia. Allá en Éxodo 3:7 dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Óigalo, óigalo. Éxodo 3:7. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Qué es Egipto? En ese entonces era el pueblo donde el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. ¿Qué es Egipto en ese tiempo? El mundo. Y sabemos que el mundo está bajo el poder bajo el poder de quién? De Satán. Detrás de todas las injusticias, de todo lo que sucede, está Satán. Pero porque también hay un gobierno que le dio lugar, hay un gobierno allí. ¿Quién adoraban en Egipto los egipcios? Adoraban era a los Baales, a los Baales. ¿A quién adoran en Egipto, en el mundo? A los Baales. ¿Y por eso qué? El pueblo sufre. Pero mire lo hermoso, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, y los he escuchado quejarse de sus capataces. En ese entonces, ¿quién eran los capataces? Los que gobernaban en Egipto. ¿Quiénes son los que están ahora oprimiendo a un pueblo? Los gobiernos corruptos. Pero mire lo hermoso, Dios escucha cómo un pueblo se está quejando. Unos se quejan y salen a las calles a protestar. Otros no oramos, otros no nos quejamos, otros oramos. Pero en medio de esas oraciones, Dios también percibe una queja, un descontento. ¡Qué bendición! Dice, y conozco bien sus penurias. Óigalo bien, y conozco bien sus penurias. Todo lo está viendo Dios. Dios está viendo las penurias de una nación, de un pueblo oprimido. ¿Será que Él no va a hacer algo? Ese mismo Dios que consoló a Agar en el desierto cuando fue tratada injustamente. Ese es el mismo Dios que libró a Israel. Mire cómo lo libró de allá de Egipto. Vemos la historia. En medio de Egipto, en medio de la angustia, Él abrió el mar rojo para que su pueblo, ¿qué? Pasara a la libertad gloriosa del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en medio de todas estas circunstancias. Dios está abriendo caminos. Dios está abriendo caminos en medio del sequedad. Dios está sacando a su pueblo para llevarlo, ¿qué? A la tierra prometida. Pero ¿qué sucede antes, familia? ¿Sabe por qué Sara, que era Sarai, Abraham y Agar la egipcia, ¿sabe por qué actuaron así?
porque la verdad, todo estaba en el corazón de cada uno de ellos. Por eso Dios sacó a su pueblo a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué tenía que hacerles? Circuncidarles el corazón, circuncidarles el corazón. Por eso vemos aquí en, en el capítulo siguiente de Génesis, en el capítulo 17 dice, la circuncisión, señal del pacto. Entonces mire lo hermoso, dice, en el versículo 4 dice, he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Mire, Abraham, Abraham, ¿por qué actuaba Abraham de esa manera? Porque Abraham quiere decir Padre enaltecido, imagínense, Padre enaltecido. Aún no había sido mudado su corazón. Y dice allí la palabra, sino que será tu nombre Abraham. Y ya Abraham quiere decir que el hombre de la fe, el padre de multitudes de gentes, el padre de una multitud, aleluya. Entonces dice, y te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y reyes saldrán de ti, oiga, reyes saldrán de ti. ¿De dónde salió el rey de reyes y señor de señores? De ese linaje, del linaje de Abraham. ¿De dónde saliste tú y salí yo? ¿De dónde salió la iglesia? De allí, de esta misma simiente, de esta descendencia, somos reyes y sacerdotes. Aleluya, gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 17. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Óigalo bien, te circuncidaréis. Vemos efectivamente en el versículo 24 cómo Abraham obedece la voz de Dios. Y dice en el versículo 24, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Óigalo bien, familia, ¿qué necesitaba? Circuncidar el prepucio de su carne. Fue una circuncisión, digámoslo así, eh, exterior, superficial, pero porque vemos cómo esta mala decisión que ellos cometieron también trajo consecuencias. Mire cómo ya se levantó el pueblo ismaelita, los árabes, los palestinos contra el pueblo de Israel. Es la guerra que ahora estamos viendo entre palestinos e israelitas. Allí está la consecuencia. Pero mire la promesa de Dios. Como dice allí en Efesios, dice que ya delante de Dios ya no hay enemistades. Delante de Cristo, el Rey de Reyes, Señor y Señores, bajo el gobierno de Cristo, ya no hay ni árabes, no hay israelitas, no hay pecadores, no hay gentiles, sino que Él vino a formar ¿qué? Un solo pueblo, un solo cuerpo en Él. Ahora somos ¿qué? El pueblo del Dios viviente, el pueblo que tiene un gobierno justo, un gobierno que está mirando ¿qué? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y que lo está mudando. ¿A través de qué? De su palabra. Recuerde que en ese entonces se circuncidaba el corazón, ¿era con qué? Con un cuchillo bien afilado, con un cuchillo allí en ese entonces. Y esa circuncisión era ¿qué? Superficial. Pero ahora Dios está circuncidándonos ¿cómo? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se convirtieren, oiga, y se convirtieren. Mire cómo Dios le mudó el corazón a Abraham, padre enaltecido, a padre de muchedumbre. A Sarai, ya no la llamó más Sarai, sino que la nombró que Sara, princesa. Y eso es lo que somos nosotros para Dios, príncipes en medio de su pueblo. Pero ¿qué quiere Dios? Convertidos, para que yo qué, los pueda oír, pueda perdonar sus pecados y pueda sanar su tierra. ¿Cuál es la clave aquí? Mudar nuestro corazón. Oiga, familia, quitar ese corazón incircunciso, escuchar la voz que le dijo allí a Agar, tipología del pueblo: vuélvete a tu señora, vuélvete a tu autoridad, vuélvete a la iglesia, vuélvete a tu gobierno espiritual, vuelve en sí y ponte sumisa bajo su mano. Óigalo, Dios nos quiere sumisos bajo el gobierno de Cristo, bajo el señorío de Cristo, porque hay señales de un corazón incircunciso. Hay señales.
¿Cuáles señales son? Las obras de la carne, manifiestas, porque obviamente que nosotros está esa lucha, pero cuando hay un corazón no transformado, no convertido, un corazón incircunciso, solamente hay que las obras de la carne que practicadas, una práctica de pecado a todo momento. Y Dios no quiere que volvamos a esas prácticas, Dios quiere que vayamos que ahora qué, avanzando qué, en el Espíritu, manifestando qué, que somos, que tenemos un corazón nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Aleluya, porque hay una manera de reconocer cuando un corazón no ha sido transformado, un corazón incircunciso. ¿Cómo lo vamos a ver? La manera en que tratamos a los demás, la manera como tratamos a los demás. Tristemente, hasta en el pueblo de Dios, a veces creemos que todas nos las sabemos, nos volvemos a ello de nuestra propia opinión, aún para recibir consejo, menospreciamos al hermano. Qué triste, qué triste, qué triste, Dios mío bendito, cómo nos volvemos egolátricos, egolátricos, y esa egolatría es idolatría, y esa idolatría que produce obstinación, rebeldía, eh, terquedad, terquedad, nos volvemos tercos y pensamos que nos las sabemos todas. Y hermano, ¿y ahí qué hay? Solamente que egolatría. Entonces allí que hay un corazón que todavía que en el pasado, un corazón todavía no circuncidado, no transformado, no regenerado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido obediencia, no hay obediencia a la palabra, no hay valor a la palabra. Allí nos damos cuenta cuando hay una persona que tiene un corazón incircunciso, cuando hablamos de nuestros enemigos cuando ellos no están presentes. Hablamos de los demás, criticamos, murmuramos. Allí hay pruebas latentes de que nuestro corazón aún no ha sido circuncidado. Cuando Dios dice en su palabra, bendigáis y no maldigáis. Todo esto tiene que revelarse que en un corazón circuncidado, allí vemos un corazón circuncidado o un corazón no circuncidado. Jesús mismo lo dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Cuál fruto? El fruto de un corazón que transformado por Jesús, circuncidado por la palabra. ¡Qué bendición! Y por eso, de acuerdo al corazón que tengamos, podemos tomar buenas decisiones o también podemos tomar que malas decisiones y al fin cosecharemos lo que sembramos y al fin cosecharemos lo que sembramos. Familia, ¿será que tendrá valor la oración cuando estamos recibiendo todo lo que sembramos? Cuando siempre le estamos echando la culpa a los demás, al gobierno. ¿Será que nuestras oraciones tienen validez delante de Dios? Hermano, yo pienso, digo la verdad y me perdonan que les diga, yo creo que no, porque está escrito en la palabra y esa no puede ser revocada, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cuál sería ya la oración? Señor, perdóname, Señor, porque el paso para un corazón convertido es arrepentirse de corazón. Perdona, Señor, perdona mi extravío, perdona mi egolatría, perdona la idolatría de mi pueblo, perdona la idolatría de los gobernantes, perdona, Señor. Dios mío bendito. Ah, entonces ahí donde tenemos que tener presente, iglesia, si estamos orando correctamente o incorrectamente, porque todo lo que sucede es por causa de qué? De una mala decisión. Mire la mala decisión que tomó Abraham y Sarita. Tomaron una mala decisión y esa no pudo que cambiarse. Ahorita vemos la guerra que hay entre hermanos prácticamente, entre palestinos e israelitas. Lo mismo está pasando en la iglesia, la misma historia. Peleas entre hermanos, peleas entre familiares, corazones heridos, corazones llenos de rencor, corazones enaltecidos, corazones que piensan que se las saben todas, llenas de orgullo, llenos de letra, pero poco del espíritu. Dios mío, Dios mío. Ya Dios, ya Dios habló, ya Dios habló. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Si obedecemos, si nuestro corazón realmente es transformado a través de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento que va a venir a nuestras vidas. Una verdadera transformación, familia, una verdadera transformación. Y esperar con paciencia que Dios cumpla sus promesas, familia, no adelantárnosle a Dios. Recuerda que la ansiedad es el fin de la fe, pero el comienzo de la fe verdadera
Es el fin de la ansiedad. Echemos toda ansiedad sobre los lomos de Jesús, sobre la persona de Jesús. ¿Y él qué hará? Cuidará de nosotros, familia. Que sea Dios obrando en nuestros corazoncitos, que podamos obrar como oró aquella siervita, cuando el ángel se le apareció, cuando Jesús se le apareció. Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, humillados bajo la poderosa mano de Dios, que nos exaltará cuando fuere su tiempo. ¿Pero qué? Con un corazón realmente convertido, con un corazón realmente, Dios mío bendito, renacido por la palabra y por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, que esta palabra, Señor, haya penetrado en nuestros corazones, Señor, que podamos entender el ejemplo que nos da la Escritura, Señor, porque lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, Señor. Todo es que no está esto escrito por estar escrito. Todo esto está escrito para nuestra enseñanza, Señor. Al fin, y a través de la escritura, de estas historias, podamos aprender para no cometer los mismos errores, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir como criaturas nuevas en Cristo Jesús, Padre. Toma el control de nuestras autoridades, Señor, como tomó el control de Sarai y de Abraham, Señor, como tú les mudaste, Señor, el corazón, Señor, y como tú también hiciste justicia en Agar, tipología del pueblo, Señor. Muda, Señor, Padre, trae tu gobierno, trae tu reino, Señor, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Solo tu reino trae orden, Señor, en todo lugar. Trae el orden a nuestra Colombia, trae el orden a nuestra Colombia. Pero para que haya orden, tiene que tú primero reinar en los corazones de nuestras vidas, Señor, en el gobierno, primeramente en nuestras familias, Señor, para que nuevamente toda la nación sea bendecida por una familia transformada, una familia que que se somete a la autoridad, Señor, que se somete a la autoridad primero en la casa, Señor, a la autoridad delegada por ti, Señor, que las esposas sean sumisas a sus esposos, Señor, que el orden, Señor, que ese es el orden establecido, Señor, y que los esposos como cabezas del hogar estén, Dios mío, bajo la autoridad tuya, Señor, sometidos a ti, Señor, para que podamos llevar, Señor, el orden a nuestras familias, para que podamos ser los proveedores en nuestra casa, para que podamos vivir con nuestras esposas sabiamente, Señor. Trae ese orden, Señor, trae ese orden en nuestra nación, trayendo el orden tuyo al gobierno, Señor, al gobierno, Señor. Vemos que el gobierno está bajo el poder del maligno, pero tú eres el que operas en la justicia tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, alabamos tu presencia, glorificamos tu nombre de una manera sobrenatural, Señor. Gracias que este mensaje, Señor, sea vida para el que lo escucha, Señor. Para que todo el que escuche este mensaje, tú le puedas abrir el entendimiento y pueda entender, Señor, Padre, que no podemos andar buscando culpables, Señor, que miremos la culpabilidad que hay, Señor, en nuestras vidas, en nuestra casa, la idolatría, la egolatría, Señor, todo aquello, Señor, que trae afrenta, que trae, Dios mío, turbación a un pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendito y alabado seas tú por siempre en ti, amado Dios. Amén y amén. Amén, familia. Dios me los continúe bendiciendo y Dios traiga orden a tu corazón y toda injusticia que haya sobre tu vida, Dios con su justicia alinee todo para que seas un hogar feliz, una persona feliz y una nación santa, un pueblo santo, bendecido por su presencia y haya bendición y haya alegría en tu casa y no falte lo de Dios en tu vida. Dios te hará un nuevo corazón. Dios colocará su Santo Espíritu sobre ti y te gozarás y te regocijarás y dejarás toda ansiedad, porque el fruto del Espíritu Santo es ante todo fe, es ante todo amor, es ante todo paciencia. Aleluya, gloria a ti, Señor, que siempre permanezca en ti la fe, la esperanza y sobre todo el amor, que sea revestido de amor para poder ver las cosas desde la posición del amor en Cristo Jesús. Amén y amén.